Bueno, pues según todos los sondeos, que eso me imagino que los seguirá usted, ¿no? ¿Está contento, por cierto, con los que se vienen publicando? No sé si los del CIS también los aplaude o no, pero en fin, los privados que se vienen publicando en todos los medios. ¿Qué le parecen, por cierto? ¿Cómo los valora usted? Bueno, son dispares, en todos hay una clara tendencia alcista de Vox, pero yo siempre he desconfiado de las encuestas. Yo he de recordar ahora que hace 2 años acudimos a unas elecciones andaluzas donde nadie preveía la entrada de Vox, mucho menos con 12 diputados, y ninguna de esas empresas demoscópicas antes de las elecciones fue capaz de prever incluso el vuelco que después de 40 años se pudiera expulsar a un socialismo corrupto en Andalucía. Y aquello ocurrió. Recuerdo las elecciones de noviembre donde nos decían que íbamos a perder la mitad de los escaños que teníamos, ya teníamos 24 obtenidos en las elecciones de abril, las encuestas comenzaron diciendo que sacaríamos 12 y finalmente no nos quedamos en la mitad, sino que doblamos, más que doblamos, y sacamos 52 escaños. Por lo tanto, yo veo las encuestas con tranquilidad. Para mí la principal encuesta es la calle, yo procuro estar mucho en la calle, hablar con mucha gente y veo que el mensaje de Vox llega cada vez con una mayor claridad, a pesar de la manipulación de muchísimos medios de comunicación y de nuestros adversarios políticos que retuercen el mensaje de Vox, lo caricaturizan y lo demonizan, hasta el extremo de provocar la violencia contra Vox. Ahora hablaremos de eso también, señor Abascal, pero fíjese, lo que sí coincide en todos los sondeos es que el Partido Popular y Vox pueden gobernar España en estos momentos, y que muchas de esas comunidades también las pueden gobernar. ¿Están ustedes condenados a entenderse o no? Si no quieren que gobierne la izquierda. Pues yo creo que sí, que nosotros estamos condenados a entendernos y lo digo con mucha claridad, pero a la vez percibo que no tiene la misma claridad el líder del otro partido en este entendimiento necesario para muchos españoles que, a pesar de las diferencias entre el Partido Popular y Vox, creen que nos debemos entender. Yo recuerdo lo que ocurrió en la moción de censura hace algo más de un año, con una intervención muy dura del presidente del Partido Popular, contra mí personalmente, que eso es lo de menos, pero también contra Vox y sus principios. Y lo más triste de ese día, más allá de la intervención, es que generó una gran desesperanza en españoles que querían ver una alternativa al gobierno socialista. Y acabamos de escuchar al señor Casado en una gira en Hispanoamérica decir que aspira, después de las elecciones, o bien a un pacto de coalición con el Partido Socialista, o bien a que Vox le entregue gratuitamente los votos, a cambio de nada. Bueno, yo creo que ese planteamiento es una gran equivocación. Vox es un partido diferente al Partido Popular. Vox es un partido que no es el coche escoba de otro partido para recoger una serie de votos que algunos votaban al PP, otros no, para luego entregárselos a una fuerza política para que haga lo que quiera con esos votos. Vox ha venido a representar a mucha gente. Ya nos votaron 3.600.000 personas en las elecciones de noviembre del 19. Esperamos que nos voten más millones en las próximas elecciones y nosotros vamos a ser reales y respetuosos con quienes nos den la confianza. Ojalá nos den la confianza para que sean otros los que nos tengan que apoyar. Vamos a, con toda la humildad, a luchar todos los días para ser la primera fuerza política en España. Y eso no es un sueño, no es una locura. Estamos mucho más cerca de que eso ocurra, a solo 6 puntos, que de alcanzar la posición que hoy tenemos. Más o menos en un 18-19% de intención de voto, cuando hace 2 años no existíamos. Es decir, eso es factible. Efectivamente, es difícil obtener una mayoría absoluta. Nosotros no nos vamos a entender con el Partido Socialista. Lo hemos dicho con toda claridad. Con este gobierno, distancia infinita, lo demostramos todos los días en el Congreso. Nos preocupa que otros no tengan tan clara esa idea de la distancia infinita. Ahora, si eso no ocurriera, si ese vuelco, ese sorpaso no se diera, en el caso de Vox, si el Partido Popular dependiera para gobernar, Pablo Casado, de usted, de Santiago Abascal, ¿usted exigiría entrar en el gobierno? ¿Querría, en fin, participar de ese gobierno? No sé, ¿cuál es su disposición en ese sentido? Nuestra disposición al acuerdo es total. Nuestra disposición ahora mismo a hacer planteamientos concretos sobre cargos, sobre entradas en gobiernos, en este momento es nula. Yo creo que no tiene sentido ese planteamiento en estos momentos. Yo creo que los españoles dirán en las elecciones, cuando se manifiesten, en función de los respaldos que tengan unos y otros partidos, quién tiene que estar en el gobierno. Si Vox no va a pasar, pero acaba teniendo una posición testimonial, se hunde, pues no podrá ser un partido de gobierno. Pero si Vox es un partido que está en torno al 20%, que acaba convirtiéndose en primera fuerza, en segunda fuerza, en tercera fuerza nacional, pero con apoyo social, pues será un partido de gobierno. Ya veremos en qué posición y con qué exigencias, pero para nosotros no es importante el número de ministerios, son importantes las ideas. ¿Para qué queremos ir al gobierno?
para derogar las leyes de género que discriminan a los españoles y que les dividen, para derogar la ley de memoria histórica, para dar esperanza a todos esos españoles que hoy en el mundo rural padecen el abandono, que padecen la desindustrialización, que padecen la inmigración ilegal y las consecuencias que esta trae. Queremos representar a esos españoles y, por lo tanto, nuestra exigencia va a tener que ver con actuar sobre esas cosas, hacer políticas para responder a esos problemas. De momento se entienden ustedes bien con Isabel Díaz Ayuso, a tenor de que han aprobado los presupuestos de la Comunidad de Madrid, han apoyado a Isabel, sin embargo no así con Martínez Almeida en el Ayuntamiento. Y no sé, ¿cómo se explica eso? Porque no es que no hayan apoyado los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, no, es que no quieren negociar con él. ¿Por qué? No es verdad. Eso dice eso dice el afectado, ¿Sí? Pero el afectado por sus propias decisiones, porque el señor Martínez Almeida había llegado a una serie de acuerdos con Vox y tenía unos compromisos electorales en relación con Madrid Central. Y nosotros queremos hablar con el señor Martínez Almeida una vez que respete los acuerdos con nosotros. No podemos llegar a un nuevo acuerdo sobre presupuestos si él no respeta los acuerdos a los que había llegado con Vox. Y además no podemos aceptar que otorgue de manera ilícita un grupo a 4 tránsfugas comunistas en el Ayuntamiento de Madrid, como ha hecho en este momento, para obtener el apoyo de esos señores. Bueno, pues que se apoyen ellos, pero no en Vox. En realidad no hay una contradicción en Vox. Es el Partido Popular el que tiene que explicar esas contradicciones. Nosotros hemos apoyado en Madrid, hemos estado apoyando en Andalucía, porque teníamos un acuerdo en relación con cosas que para nosotros eran importantes, y en estos momentos nuestra insatisfacción es grande por el incumplimiento de ese acuerdo en materia de inmigración, por ejemplo, en materia de las leyes de memoria histórica, que el Partido Popular se había comprometido a derogar también allí, y no han querido. Bueno, pues hemos dicho que no aprobamos los presupuestos. De hecho, el Partido Popular de Juanma Moreno ha dicho que estaba dispuesto a un acuerdo con el Partido Socialista también. Es el Partido Popular el que tiene que elegir los socios. Nosotros tenemos muy claro que no vamos a llegar a ningún acuerdo con el Partido Socialista. En el Partido Popular lo tienen claro en unos sitios sí, en Madrid, en otros no tanto. El Partido Popular tiene muchas contradicciones, más allá del enfrentamiento que en estos momentos tiene entre sus líderes, y yo hablo desde el respeto, pero eso no es lo importante, el enfrentamiento entre sus líderes. El problema es la contradicción entre sus mensajes. La señora Isabel Díaz Ayuso toma decisiones para crear una oficina para proteger el español aquí, donde no está perseguido. Sin embargo, en Galicia, el señor Núñez Feijóo permite que se persiga al español y que haya gente que no tenga libertades. El Partido Popular en Valencia o en Baleares ha hecho lo mismo. Entonces, el Partido Popular está lleno de contradicciones. En unos lugares dice una cosa, en otros dice otra. En Aragón dice una cosa sobre la política del agua, en Murcia dice la contraria. Y nosotros somos un partido, algunos dirán, porque ustedes no han gobernado, bueno, pues lo que sea. Pero somos un partido que dice lo mismo en toda España, que dice el mismo mensaje en toda España, y que ahora en Castilla y León va a decir el mismo mensaje en Valladolid, en León, que en Valladolid. Y podemos entendernos con otros partidos en función de esas políticas que coincidan con las que nosotros ofrecemos a nuestros electores. Ya sabe que hay una teoría por ahí que circula, desde el punto de vista de las explicaciones que se dan a las estrategias políticas, y que, claro, no se meten con Isabel Díaz Ayuso porque es la fuerte, y sí con Martínez Almeida, que es más débil, con el fin de desgastar a Casado. ¿A usted le ha llegado eso o no? Sí, bueno, claro. Eso me ha llegado, pero en realidad la señora Isabel Díaz Ayuso acaba de tener una gran victoria en Madrid, es decir, un gran apoyo social. Nosotros, de hecho, permitimos la investidura y la apoyamos sin exigir nada a cambio, porque éramos conscientes del gran vuelco que se había producido en Madrid, porque nos habíamos comprometido durante la campaña a ser un freno. Dijimos que era nuestra única función social, un freno a la toma de Madrid por los comunistas. Pero bueno, no hemos entrado en el gobierno, no tenemos un acuerdo de investidura y hemos ido negociando ley a ley. Ahora hemos negociado la ley de presupuestos, ha sido satisfactorio el acuerdo para nuestra compañera Rocío Monasterio, y en cambio acabamos de tener un desacuerdo sobre las leyes de género que aún se mantienen en la Comunidad de Madrid y que afectan a muchos padres en los colegios, y vamos a seguir peleando para derogar esas leyes de género. No nos va a valer con los escaños que tenemos en estos momentos. Esperamos que en las elecciones dentro de 2 años, las personas que hoy nos escuchan y que están preocupadas por estas cosas sepan que Vox es un partido que, si tiene más representación, va a poder hacer más fuerza para que en Madrid también se deroguen las leyes de género. ¿Y en el caso del Ayuntamiento ya es inevitable que no van a pactar ustedes con el alcalde, con Martínez Almeida? Bueno, inevitable en esta vida. Quedan muy pocos días, o sea, tiene que ser antes del 30, ¿no? Antes del 28. Yo he hablado precisamente hoy con Javier Ortega y yo lo que entiendo es que... Tenía muy buena relación con el alcalde. Y la relación sigue siendo buena, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Y yo, hablando hoy con Javier Ortega, llego a la conclusión de que es perfectamente evitable. Pero
pero que la pelota está en el tejado del alcalde. Hablaron el otro día y le dijo, mira, si no tienes un compromiso contra Madrid Central, que además era tu compromiso electoral y que está perjudicando a las personas más humildes de Madrid, a las que ven dificultades para acceder con sus coches a la ciudad como accedían antes, porque además no pueden cambiarlos por otros vehículos, o los comerciantes que se ven perjudicados. Si él no hace eso, y por supuesto deja de cometer la ilegalidad de dar un grupo propio a unos tránsfugas comunistas contra las propias leyes, porque no se puede permitir, pues no podrá haber un acuerdo. Y en el caso de Andalucía, ¿ustedes querían, no apoyando los presupuestos, provocar un adelanto electoral, como se ha dicho también, o no? Bueno, nosotros somos... Porque querían elecciones. Sí, claro, nosotros queríamos elecciones, pero comenzamos a pedir elecciones hace bastante tiempo. Cuando ocurrió lo de Murcia, el asalto a Murcia por parte del Partido Socialista y Ciudadanos, yo acudí ese mismo día a Murcia y se produjo una movilización tremenda en una rueda de prensa que di en una plaza, y ese mismo día pedimos el adelanto de elecciones en todos aquellos lugares donde había gobiernos del Partido Popular y Ciudadanos, porque Ciudadanos se había convertido en una fuerza imprevisible, ya lo era, y por eso descendió tanto a nivel nacional. No sabíamos lo que podía ocurrir. Dijimos, estos parlamentos ya no representan a la voluntad de los andaluces, de los murcianos, de los castellano-leoneses, y pedimos elecciones. Pero el acuerdo sobre los presupuestos no tiene tanto que ver con nuestro deseo de que haya elecciones inmediatamente, sino con una posición sobre el incumplimiento de los acuerdos que el señor Juanma Moreno tenía con nosotros. ¿Cómo es su relación con Pablo Casado? Creo que se han saludado, no sé, una vez por lo menos, sí, hace unos días, en esa manifestación de los policías, ¿no?, contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, yo creo, me lo preguntáis mucho los periodistas. Lógico, ¿cómo lo va a hacer? Es lógico, porque además han pasado ya unos cuantos meses, casi 14 o 15 meses desde la moción de censura, y es verdad que desde entonces no hemos tenido el contacto que teníamos antes, pero no es importante la relación entre Pablo Casado y yo. Lo importante es ponernos de acuerdo sobre... Podríamos llevarnos muy mal y no ser nada amigos y tener una mala opinión el uno del otro, pero lo importante es ser capaces de ponerse de acuerdo para que exista una alternativa al Frente Popular de Sánchez con comunistas y con separatistas. Pero nosotros queremos una alternativa. ¿Y ustedes, que son la tercera fuerza? Pero no queremos un relevo. Y el Partido Popular nos da la sensación de que quiere un relevo. Está esperando a que el Partido Socialista pierda y que se conforma con sustituir a 10.000 socialistas por 10.000 del PP. Nosotros no queremos sustituir a 10.000 socialistas por 5.000 de Vox y 5.000 del PP. Queremos sustituir las políticas socialistas, queremos derogar las políticas socialistas, queremos dar esperanza a los españoles, queremos cambiar radicalmente el rumbo que ha tomado España desde que Pedro Sánchez, con mentiras, llegó al poder ilegítimamente. Digo ilegítimamente, porque aquí siempre hay una duda cuando lo digo. No digo ilegalmente. Mentir no es ilegal, pero no es legítimo mentir a los españoles y especialmente a los electores socialistas, como hizo Pedro Sánchez, diciendo que no pactaría con comunistas, con separatistas y con terroristas. Ha pactado con todos ellos. Y hoy hemos visto cómo se permite un individuo de la peor especie, como el señor Otegi, decir que ellos apoyan los presupuestos para sacar a los presos de ETA. Estamos en esa situación, que hoy es ETA la que quita y pone gobiernos y la que apoya o tumba presupuestos. Y es una situación muy grave. Pues hablando de legitimidad, le voy a preguntar, porque este fin de semana ha criticado usted el último viaje de Pedro Sánchez en Falcon, no sé, era el 7 o el 8 que hacía a clausurar un congreso de su partido. Y le pregunto, ¿está legitimado el presidente del gobierno a utilizar un avión del Estado cada vez que quiera cada vez que quiera viajar a un acto de partido, de su partido? Pues honradamente, yo creo que no es lo adecuado. Yo creo que los medios públicos de esa naturaleza, de ese coste, tienen que ser utilizados para actos de Estado. Hay otros medios públicos, porque también su escolta, su seguridad es de carácter público y nadie duda de que el presidente del gobierno es un señor que tiene que ir protegido, que tiene que ir acompañado y que tienen que llevarle hasta allí. Pero sería adecuado en un país, además, en el que se puede viajar tan bien como en España, que no se hicieran este tipo de gestos. Y sobre todo, que no se monte una rueda de prensa en un sitio como excusa para haber viajado en Falcon. Pero esto es una cosa muy pequeña, en realidad. Es una minucia de todo lo que hace Pedro Sánchez. Probablemente esto es lo menos grave. Lo grave de Pedro Sánchez es que ha incorporado a la dirección del Estado a una fuerza política comunista, como no pasaba en España desde la época de la Segunda República, y ha incorporado al separatismo golpista y ha incorporado al terrorismo. Eso es lo grave. Entonces yo
critico estas cosas, pero no pierdo de vista lo verdaderamente grave. Lo que está pasando en España, que es lo que está pasando en otros países también de Hispanoamérica en estos momentos. Yo veo con muchísima preocupación lo que acaba de ocurrir en Chile. Ya prácticamente la mayor parte de los países de la iberosfera están en manos de fuerzas comunistas del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, que representan al narcocomunismo, a los narcogobiernos. Salvo Colombia y Brasil, en estos momentos prácticamente toda Sudamérica y Centroamérica está en manos de ellos. Y en España ya se han incorporado también a la dirección del gobierno. O sea, enfrentamos una amenaza gravísima. Lo del Falcon es muy grave, pero han hecho cosas mucho más graves y están dispuestos a hacer cosas todavía peores. También es grave, por ejemplo, y preocupante la irresistible escalada del precio de la luz. Y le pregunto, ¿qué haría usted si estuviera en sus manos para intentar frenar esta escalada y que no está haciendo Sánchez y el gobierno, lógicamente? Pues la palabra es soberanía energética. Yo creo que otros países lo entienden. La Francia de Macron, que fundamentalmente se sostiene con la energía nuclear, ha decidido construir más energía nuclear. Pero aquí estamos cuestionando la extracción de gas, derribando las centrales térmicas, tomando unos compromisos supuestamente ecológicos que en definitiva acaban perjudicando a las personas más humildes en España y que hacen que España se haya convertido en un país totalmente dependiente del exterior. Bueno, totalmente dependiente es muy exagerado, pero muy dependiente del exterior en materia energética. Por lo tanto, soberanía energética y que todo aquello que tiene que ver con la nueva religión climática no acaben pagándolo en España las personas más desfavorecidas, las clases medias, los más humildes, y que España apueste por otro tipo de energías, como hacen países de nuestro entorno. Porque claro, no tenemos energía nuclear, pero la tiene Francia, que es el vecino, y se la compramos a ellos. Ese es un tema, efectivamente, que es una contradicción per se extraordinaria y que el riesgo sería el mismo. Da igual que la tengamos aquí, que las centrales estén en Francia como están. Si hay un accidente, sufriéramos las mismas consecuencias, pero... El riesgo ahora mismo, el real, es que hay muchos españoles que no llegan a final de mes, que pagan la luz, pagan el gas y que igual tienen que comer mortadela. Por eso le pregunto, señor Abascal, ¿le sorprende la escasa, nula o moderada protesta social que hay a propósito de la escalada del precio de la cesta de la compra, por ejemplo, o de los problemas ya que se advierten en determinados sectores laborales o colectivos laborales, como los agricultores, los camioneros, en fin, los pescadores, etcétera, etcétera? No me sorprende nada. ¿Por qué se da esa situación de...? Porque los sindicatos comunistas y socialistas han sido siempre instrumentos de partido a favor de la izquierda. La señora Yolanda Díaz amenazó el otro día a Vox y a toda la oposición diciéndoles que si llegaban al poder no podrían gobernar porque prácticamente incendiarían la calle. Y sin embargo, esos mismos sindicatos corruptos están callados como muertos ante la subida de la luz. Hay tuits del ministro de Consumo sobre una pequeña subida de la luz hace unos años verdaderamente indignados. Un 10%, claro. Frente y ahora, a más de 500% que ha subido. Exactamente, y ahora no dicen nada. La única manifestación contra la subida de la luz que se ha convocado en España ha sido convocada recientemente por el sindicato Solidaridad en una manifestación muy grande por las calles de Madrid que apenas fue recogida por los medios de comunicación. El problema es muy serio. Tienen un control de los sindicatos a través de la financiación pública, con la que había que acabar, igual que con la financiación pública de los partidos, un control de una parte muy importante de los medios de comunicación. Se atreven a pisotear la Constitución, a pesar de que los mismos jueces que ellos han puesto en el Tribunal Constitucional les dicen que actúan ilegalmente. Y por cierto, no pasa nada. Y esto es para reflexionarlo, porque claro, cuando un ciudadano comete una infracción, paga una multa. Y ahí sí no la paga. El Estado es muy eficaz para entrar en su cuenta y extraer el dinero. Pero que vemos que un gobierno vulnera derechos fundamentales, recibe 3 sentencias del Tribunal Constitucional y ya no es que no tenga consecuencias penales, es que no tiene ni consecuencias políticas. Aquí no dimite nadie. Por eso solo podemos tener esperanza en la convocatoria de elecciones y que los españoles nos ayuden a librarnos de este gobierno con un voto masivo para expulsar al socialismo, al comunismo, al separatismo del poder y para cambiar radicalmente el rumbo de España. Pues a propósito de elecciones, le pregunto, señor Abascal, ¿cree usted que Sánchez podría, ante la situación, ojo, desde el punto de vista económico, incierto, porque no termina la recuperación de ser sostenible y, en fin, y contundente,
¿podría adelantar las elecciones? Creo que Pablo Iglesias ha deslizado algo al respecto, en otoño del próximo año, del 2022. Yo soy enemigo de hacer predicciones y de hacer cábalas, que entiendo que estáis obligados a hacer en las tertulias y en el mundo periodístico. Y de hecho no lo tengo claro. Lo que tengo claro es que Pedro Sánchez no tiene ningún escrúpulo y que va a hacer lo que más le convenga a él, no lo que le convenga a España. Si él detecta en un momento dado que las encuestas le pueden beneficiar, adelanta las elecciones mañana para estar 4 años más. Y si detecta que las encuestas le perjudican y que puede perder, aunque la situación del país sea catastrófica, va a hacer lo que sea para agarrarse al poder y para agotar la legislatura y para alcanzar el mandato de turno en la Unión Europea en el último semestre del 2023. Y convocará las elecciones lo más tarde que pueda, en enero del 24, 4 años después de su investidura y no 4 años después de las elecciones de noviembre, que correspondería en el año 23. Está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Yo se lo he dicho con palabras muy castizas en el Congreso. El señor Sánchez está dispuesto a vender a su madre. El señor Sánchez ha demostrado no tener ningún escrúpulo. Y no me alegro. Yo respeto a los socialistas. Yo respeto a las personas que piensan de una manera distinta. Pero no puedo tener respeto a un señor que ha mentido a todos los españoles y que ha estado dispuesto a pactar con todos los enemigos de la unidad nacional, de las libertades y del orden constitucional. Usted es líder de la tercera fuerza política que se sienta en el Congreso. ¿Ha tenido alguna relación con Sánchez? No. ¿Usted habla de vez en cuando con él? ¿Ha tenido la oportunidad de hablar? Durante la epidemia, el presidente del gobierno me llamó en 2 ocasiones. Y me sentí engañado en esas conversaciones telefónicas y no permití que se produjera la tercera ocasión. Trasladamos al gobierno que nuestra interlocución con el gobierno sería en la tribuna del Congreso, con luz y taquígrafos, ante los ojos de todos los españoles. Creemos que es nuestro deber. En el momento que llegó la epidemia, decidimos responder a aquellas llamadas a pesar de nuestras consideraciones sobre el gobierno, al que hemos acusado de ser un gobierno ilegítimo por haber llegado al poder mintiendo, y detecté que no es posible tener una relación seria, una interlocución con un presidente del gobierno que está dispuesto a mentir a todo el mundo. Me miente a mí, me miente a sus electores, y por lo tanto creo que lo mejor es que todos los españoles vean cuáles son nuestras conversaciones con el presidente del gobierno, que solo se producen en la tribuna del Congreso. Ya ha avanzado que derogaría, por ejemplo, la ley de memoria democrática, algo relacionado con ideología de género. ¿Qué otras leyes derogaría usted si llegara mañana a la Moncloa? No, todas las leyes ideológicas que ha planteado la izquierda, pero sobre todo, tampoco quiero hacer un planteamiento negativo. Nosotros derogaríamos prácticamente todo lo que la izquierda ha aprobado. Nosotros queremos que en España pueda defenderse el derecho a la vida, desde la concepción hasta su extinción natural. Para nosotros es importante la defensa del no nacido, que es el más débil. Es importante acompañar a los mayores hasta el último momento de su vida. Por ejemplo, la ley de eutanasia. La ley de eutanasia, dándoles esperanza, con cuidados paliativos, no ofreciendo desesperanza y muerte a la primera de cambio, que es lo que hace este gobierno. Todas esas leyes ideológicas, todas esas leyes absolutamente inmorales que ha aprobado el gobierno, nosotros las derogaríamos. Esas leyes que enfrentan a los españoles y les dividen, como las leyes de género, como la ley de memoria histórica, como esas leyes climáticas que también quieren enfrentar a los españoles entre contaminantes y no contaminantes, entre personas que están preocupadas por el medio ambiente y otras que no. Resulta que los preocupados por el medio ambiente ahora son los urbanitas que tienen un huerto urbano, y las gentes del campo son los que no saben nada del medio ambiente, los que todos los días viven en la naturaleza. Nosotros queremos que la gente sepa dónde tenemos el corazoncito cuando nos escuchan. Y escuchando estas cosas, yo sé que hoy muchas personas saben qué es lo que pensamos. Y por supuesto, nosotros queremos que el Estado recupere sus funciones esenciales y que poco a poco se vayan recuperando competencias para el Estado y que las autonomías vayan reduciendo su poder. Cuando digo esto, no estoy rebajando la posición de Vox. Vox es un partido contrario al Estado de las autonomías. A Vox le gustaría una reforma constitucional que derogue el Estado autonómico y que convierta el Estado autonómico en un Estado unitario, políticamente centralizado, con un Parlamento y administrativamente descentralizado y organizado a través de provincias. Eso funcionaba en España, ha funcionado históricamente hasta que llegaron las autonomías a ponerlo todo patas arriba. Esos son nuestros planteamientos, pero es nuestra posición de máximos. Para eso no solo nos hace falta una mayoría absoluta, incluso una mayoría agravada con otras fuerzas para una reforma de la Constitución. Pero creemos que es esencial devolver a España su orgullo, devolverle su unidad, devolver la soberanía al Estado, que en estos momentos está troceada, entregando una gran parte de ella
a instituciones supranacionales y otra parte a las autonomías, y creemos que el Estado-Nación, es decir, que España, sigue siendo la referencia esencial, la referencia emocional, la referencia histórica, la referencia práctica en el día a día de la mayor parte de los españoles. ¿Le preocupa, le fastidia, en fin, le molesta que todavía, por defender estas cosas, desde el gobierno y desde sus socios le tilden a Vox de extrema derecha? Yo he llegado a un momento en el que no es que me da igual, es que lo disfruto. Cuando uno tiene enfrente un gobierno tan negativo para España, tan enemigo del bien común, de las leyes, de la unidad nacional, y ese gobierno y sus satélites mediáticos nos califican de esa manera, pues yo tengo que considerar que en realidad son medallas. Lo que me preocuparía es que ese gobierno me aplauda. Yo recuerdo el día que Pablo Casado tuvo aquella intervención tan dura contra Vox y contra mí, y salió el señor Pablo Iglesias a aplaudir al señor Casado y a decirle que había hecho la mejor intervención que había escuchado nunca. Bueno, pues yo prefiero que el señor Iglesias y el señor Sánchez me llamen fascista antes que me aplaudan. ¿Y qué reflexión le merece el hecho, en ese sentido, de que los mismos partidos que quieren aislar a Vox, que quieren trazar un cordón sanitario, sean los que han blanqueado a Bildu y a otros partidos golpistas contra la Constitución, como Esquerra, en fin, y consideren ese pacto, esa negociación, ese acuerdo con ellos como totalmente democrático y normalmente democrático? Bueno, yo creo que el socialismo y el comunismo representan la mentira y la falta de escrúpulos. Que aquella frase de Lenin tan conocida de contra los cuerpos la violencia y contra las almas la mentira, está de plena actualidad en España. Claro, Vox es un partido que no está de acuerdo con todo lo que dice la Constitución, pero que quiere el cumplimiento de todo lo que pone en la Constitución y plantea su reforma por los mecanismos legales. Y siendo un partido contrario a unas cuantas cosas de nuestra Constitución, es el partido que acude al Tribunal Constitucional y recurre permanentemente para que la legalidad sea salvaguardada en España. Y estos que pactan con los que han asesinado, con los que han dado un golpe de Estado en el año 17, en el que la unidad nacional se salvó gracias a un puñado de jueces valientes, al pueblo español movilizado y a su majestad el rey, estos señores van a dar lecciones a Vox. Pues sí, intentan dar lecciones a Vox y tratan de decir que Vox es una fuerza política extremista, una fuerza política que incita al odio, una fuerza política que quiere matar a las mujeres, a los inmigrantes, a los homosexuales. De nosotros dicen cosas verdaderamente terribles, pero están sostenidas en la mentira. Y dicen todas estas cosas porque no quieren discutir con nosotros sobre lo que defendemos. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestra preocupación con la inmigración, que es un auténtico drama humano para los inmigrantes ilegales, en la mayor parte de los casos, y para los que reciben a los inmigrantes ilegales. Es decir, es un drama en África, es una tragedia en el Mediterráneo y es una catástrofe en Europa. Bueno, cuando nosotros decimos que queremos que la inmigración sea ordenada, que la inmigración sea legal, que el que entre en España tenga que hacerlo en función de las necesidades de la economía nacional y en función de la capacidad de adaptación de los emigrantes, porque nosotros tenemos ahí al otro lado del charco a millones y millones de personas que hablan nuestra misma lengua, que tienen nuestra misma cultura, y por lo tanto un país puede decidir cuál es el origen de la inmigración. Bueno, pues estas cosas que decimos son compartidas por la mayor parte de los votantes socialistas. Cuando hablamos de los problemas de inseguridad que hay en las calles de muchos sitios de España, y en muchos de ellos Vox recibe apoyos del 30 y 40% en muchas localidades que padecen este tipo de problemas. No son las localidades más opulentas donde vive la gente más cómoda en mansiones, sino donde vive gente humilde. Cuando decimos estas cosas, el elector socialista y el del PP y todos están de acuerdo con nosotros. Entonces no quieren discutir con nosotros sobre estas cosas. Y por eso dicen fascista, racista, usted odia a los negros, usted quiere que maten a las mujeres. Es tan chusco, es tan tramposo que no nos molestamos ni en rebatirlo, sobre todo porque nosotros no hemos venido a defendernos. Hemos venido a señalar al gobierno, hemos venido a responsabilizarles. Y hemos venido a decirles que son los culpables del declive de España, de la ruina de España, y que España tiene esperanza y España tiene que tener una alternativa. ¿Está haciendo dejación el gobierno de la defensa del castellano en Cataluña a propósito del caso del niño de Canet? ¿Serían ustedes partidarios de aplicar o intervenir las competencias de educación en Cataluña, aplicando el 155 para que
fin, se respete el bilingüismo. Nosotros somos partidarios de recuperar no solo las competencias de educación, sino todas las competencias en Cataluña. Creemos que el golpe de Estado de 2017 se cerró en falso, con un artículo 155 descafeinado que duró 2 meses y sirvió para convocar unas elecciones y entregar de nuevo el poder a los separatistas. Y creemos que el problema no se ha resuelto. Los separatistas siguen contra los jueces, contra las leyes, contra la ley y contra la mitad de la población, impulsando la violencia, en definitiva, contra un niño, contra una familia. Y queremos que se recuperen las funciones del Estado, todas las necesarias, para que haya libertad en Cataluña y para que cualquier español tenga el derecho de ser escolarizado en español en Cataluña y de acceder a la función pública en Cataluña sabiendo español. Le voy a preguntar por último, señor Abascal, para concluir, por el rey Juan Carlos. ¿Qué opina de la situación que está viviendo? En fin, en ese forzado retiro, y si usted cree que debería regresar a España. A mí no me gusta nada que el rey Juan Carlos esté fuera de España y me gustaría que esté en España. Pues ahí queda eso. Don Santiago Abascal, presidente de Vox, gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima ocasión. Hasta pronto.